Bueno, vamos a comenzar por lo que es así como este, la- la apertura más esperada de esta temporada en París, que es la apertura de la colección Pinot en la Bolsa de Comercio, en lo que era la Bolsa de Comercio de París. Esto sucedió el 22 de mayo, después de la obra ya estaba pronta, todo estaba montado, estaba previsto para marzo, pero bueno, se fue dilatando y esta colección es muy interesante porque arma como una especie de triángulo, que todo está muy cerquita, entre el Louvre y el Pompidou. Entonces tenemos al Louvre con el arte clásico, al Pompidou con el arte moderno y ahora este museo que se abre la, con una colección que es de arte contemporáneo, que estaba como faltando de alguna forma. Así que está situado en un barrio que yo la verdad es que fui en las décadas, en los 90, y era bastante espantoso Lesal, ¿no? Pero bueno, es un barrio que está siendo justamente como trabajado este, eh, para darle nueva vida. Este barrio era inicialmente el barrio donde estaban los mercados de París y ahora tienen restaurantes, bueno, algunos centros culturales, es decir, se está también, ¿no? Como trabajando para que esta zona sea, ¿no? tenga otra vida ahora. Y dentro de ese barrio, que como ven está acá, cerca de la Estación de la República, del Marais, digamos, está como bastante cerca de la Place Vendôme, de la Ópera Garnier, siempre un edificio, digamos, como muy importante de este barrio, era justamente esta bolsa de comercio, donde en el siglo XVI, en 1578, esto fue la sede de un palacio que construyó Catalina de Medici. Lo único que queda de ese palacio es esta columna que aparentemente no tenía nada que ver con la construcción del palacio en cuanto a altura y que aparentemente era un lugar de observación astronómica de su astrólogo. Y entonces yo decía que en realidad en el siglo XVI ambas funciones, ser astrónomo y astrólogo, estaban un poco confundidas, ¿no? O sea, los que se dedicaban a mirar las estrellas también se dedicaban a hacer astrología como una forma también de vivir, ¿no? Entonces, bueno, Catalina de Medici confiaba mucho en su astrólogo, y lo tenía como incorporado, digamos, a su corte. De esa construcción, de ese palacio primigenio, digamos, no queda nada, porque en el siglo XVIII se tira abajo ese palacio para construir un silo de grano, un lugar de guardado de granos, para de alguna forma, esta parte eran, como les decía, los mercados de París, para poder adaptarse a una ciudad que estaba creciendo mucho, que tenía mucho más gente y que por supuesto tenía como más requerimientos alimenticios. Pero en 1763 eh, hay una corriente muy interesante de arquitectura que se llama la arquitectura utópica. Y dentro de esa arquitectura utópica, eh, Nicolas Le Camus de Messier fue uno de los arquitectos justamente que trabajó en el diseño de estos hilos. Y fíjense ustedes qué interesante toda esa curvatura y todo ese juego que tiene, porque es un momento de la arquitectura en que se están buscando también, ¿no? Como nuevas soluciones funcionales, racionales, y saliendo de lo que era simplemente el esquema clásico, barroco o del neoclasicismo que estaba comenzando también a funcionar, ¿no? O sea, ir más hacia una idea que nos resulta como mucho más moderna, ¿verdad? Del funcionamiento de estos lugares
que no estaban destinados, ya no estábamos hablando de palacios, estamos hablando de lugares que están destinados a guardar granos, ¿no? Lo que sucede con esta construcción es que ya en la primera mitad del siglo ya había quedado como un poco pequeña, entonces se hace una reforma que va a ser la de Bélanger y Brunet, eh, que le da ese aspecto en 1838. Ya el hecho este de la cúpula era un hecho, digamos, la cúpula se consideró absolutamente revolucionaria. Recuerda mucho, ¿verdad? La del Panteón de Roma. Y tenía así una apertura también de luz. Pero bueno, este silo tan importante, eh, en 1885 se quema, así que va a tener que ser reconstruido después, ¿no? A finales del siglo. Y a finales del siglo, cuando es reconstruido, ya se habían sacado los mercados de esa zona hacia un lugar más periférico de París, entonces se abrió la bolsa de comercio y se abre también justamente para coincidir con la gran exposición universal de París de 1890. Y entonces se convierte como en un edificio muy simbólico de París, pero dedicado al comercio, ¿no? Dedicado al comercio, eh, digamos, esa era su función, ya no guardaba granos, sino que se dedicaba al comercio. Entonces, el director de este museo que se acaba de abrir dice que de alguna forma esta construcción que ha sido también, que siempre rescató, digamos, algo de lo que había antes, es como una especie de palimpsesto de la historia de Francia. Y en ese sentido, me parece muy interesante cuál es el criterio con que se hace ahora este cambio de función de este edificio, eh, que justamente ahora va a ser un centro cultural de exposiciones y bueno, con esa idea como más nueva de que los museos no son depósitos de obras, sino son lugares de experiencia muy dinámicos y que proponen también, ¿no? Como la lectura desde varios lugares, y entonces, y además tienen que tener ya no solamente paredes, porque ya no solamente se muestran cuadros, sino también eh, espacios que sean para auditorios o como tiene una sala que está especialmente acondicionada para audiovisuales y sonido. Entonces, de alguna forma, este diseño nuevo es un diseño que coincide con la filosofía también de la colección, que me parece muy importante. ¿Cuál es esta filosofía que reúne una colección particular, realmente increíble de arte contemporáneo, pero bueno, también estructurada a partir del gusto y del interés de un coleccionista? Eh, esta colección está como, de alguna forma, responde, y eso es como un poco raro si uno piensa que en realidad este coleccionista es el dueño de Christie y de marcas de lujo. Está muy orientada hacia ver, hacia contener obra que trata de problemas sociales como son los problemas políticos, los problemas de inmigración, los problemas de raza, los problemas de identidad de género. Entonces, de alguna forma, estas curvas que lo contienen son también una especie de manifiesto, ¿no? Como de la forma. Yo después les voy a pasar el sitio que está muy bien desarrollado para que ustedes lo vean. Pero bueno, quien estuvo a cargo de este proyecto fue nada menos que Tandao Andó. Es un arquitecto que trabajó obviamente con otros, también con un estudio francés, nacido en Osaka en el 41, y que tiene la, eh, la gran particularidad de que en realidad es un arquitecto que no pasó por ninguna escuela de arquitectura,
sino que es un arquitecto autodidacta. El año pasado vimos parte de su obra, yo acá puse algunas, pero es muy interesante, ¿no? Cómo él articula el tema de la luz, por ejemplo, como en esta capilla, cómo articula naturaleza con construcción, el uso de ciertas formas y la incorporación de las luces, de las estaciones, de lo que va sucediendo en el paisaje como un hecho muy dinámico. Entonces siempre está planteando diálogos muy interesantes y también esto responde como, no es que uno ve un edificio y dice, ah, bueno, este es dando, sino que también responde según el lugar, según la propuesta, de diferentes maneras. Andó, tiene bastante experiencia ya con el tema museo. Yo elegí por ejemplo, que es un museo que está en Corea del Sur, que justamente tiene ese diálogo, ¿no? Como muy pensado con el exterior. Fíjense, ahí abajo hay una toma del jardín, el jardín de primavera, digamos, y después tenemos el jardín nevado, el jardín de invierno, y cómo qué bellamente está, ¿no? Está solucionado para esos dos momentos, ¿no? del año. Su proyecto, el que está también en paralelo al de la colección Pinault que está desarrollando, es un museo muy importante en el sur de China, que se va a abrir también como en estos meses, y que también tiene esa cosa que encontramos en algunas obras de él, que es esa envolvente curva, ¿no? Como que, que contiene y que articula el espacio a partir de la curva, que hace recordar un poco a esos arquitectos también que les mostré, ¿no? Los utópicos. Pero en realidad también Pinault y Andó tienen una historia de relación respecto a los museos, porque ¿qué es lo que sucede? Que Pinault ya venía coleccionando desde los años 60 obras hasta que llega a necesitar, digamos, espacios, ¿verdad? Y además tiene la vocación de exhibir su colección, de abrirla. Entonces, el primer lugar que va a tener como museo privado es en Venecia. Es el Palazzo Grassi y la Punta de la Dogana. Ojalá alguno haya estado ahí y después nos cuenta. Pero bueno, desde 2006 el palacio es propiedad de Pinault y el trabajo, digamos, de reacondicionamiento de este lugar, que obviamente es súper histórico, es un palacio de los más importantes, era de una familia muy rica, boloñesa, también, ¿no? Está construido entre mediados del siglo XVIII y los finales del siglo XVIII, obviamente casi no se puede tocar, ¿no? Entonces, es bien interesante el trabajo que hace el estudio de Andó justamente para permitir que ese espacio se convierta en un espacio expositivo, además de arte contemporáneo. Y acá tenemos las maquetas del proyecto de Andó para la Bolsa de Comercio, que fíjense cuál es la solución. También estamos hablando de un edificio, como le decía, patrimonial, que es parte del paisaje urbano de París, ¿no? Como muy importante, o sea, tenían que trabajar respetando lo que estaba, y entonces lo que propone Andó es crear en el centro del edificio, ahí donde estaría, supongo en algún momento, ¿no? Esa especie de ágora de la Bolsa de Comercio, crear una estructura circular que tiene unos 9 metros de alto, ¿no? Y 30 de diámetro casi en el centro, que es como una especie de matrioshka, ¿no? Dentro de la estructura, y que alude metafóricamente a, bueno, a ese rol de epicentro cultural de París, que también como epicentro de la cultura del mundo. O sea, es como si fuera, bueno, esto es el ombligo del mundo, ¿no? Del mundo creativo, del mundo del arte, y es toda una defensa también, ¿no? Porque el tema de que Pinault sea francés, sea europeo,
también es como una cuestión ahí de orgullo, ¿no? París no ha dejado de ser el centro de la cultura universal. Y tiene ahí debajo de la cúpula 3 pisos, ¿no? de galerías. Y la cúpula, a su vez, tiene, ahora vamos a verlo, tiene unos frescos que también fueron restaurados durante este proceso, que es una cosa impresionante, ¿no? Circulares, así todo 360, que representan la historia del comercio internacional, pero que son hechos en el siglo XVIII. Esta construcción es una construcción de 160 millones de euros, comenzó en el 2017 y bueno, se terminó en marzo del 2020, pero ahí vino justamente el tema del COVID, así que no se pudo abrir, se planteó abrirla un año después, tampoco en marzo de este año se pudo abrir, y finalmente se abrió ahora en mayo del 2022. Esta es la pintura de 360 grados, ¿no? Que tiene 1.400 metros cuadrados de lienzo, ¿no? Y que envuelve todo y que fue creada, perdón que dije en el siglo XVIII, fue creada justamente en el siglo XIX, ¿no? Cuando se hizo esta última reforma de la Bolsa de Comercio. Y acá vemos cómo se accede, digamos, ¿no? A esta altura como de las galerías, o sea que quedamos mucho más cerca de poder ver, por un lado, la parte como antigua, ¿no? Y por otro lado, casi de asomarnos hacia ese centro creado ahora por Andó. Acá hay un corte del edificio y algunas vistas que en realidad son, son vistas sin la puesta de las obras, ¿no? Son vistas del edificio terminado que generó el estudio un poco antes de que ya se hiciera el primer montaje. Pero para dar una idea de cómo funciona, ¿no? Como espacio. Esta es otra vista, bueno, ahí ven el piso que es ¿no? Que es el piso original y cómo uno accede, digamos, y va alrededor de ese cilindro, ¿no? El museo entonces tiene en total como unos 10 espacios, digamos, de exposición y como les decía, tiene espacios, que es muy importante esto, ¿no? Espacios de mediación, esto para el arte contemporáneo es una práctica, digamos, que se ha vuelto cada vez más importante y que requiere una capacitación, que ya no es el guía tradicional de un museo, sino es alguien que hace un trabajo con el público. Yo me quedé el año pasado, el año pasado no el otro, cuando fuimos a la exposición de Calder en Proa, fascinada con el trabajo de mediación que hacían ahí, ¿no? Cómo recogían de repente algo que alguien del público decía, cómo dialogaban. Entonces ya no era simplemente eso informativo, sino crear de verdad un diálogo, ¿no? con el público. Porque bueno, si algo tiene el arte contemporáneo es que es un arte que no siempre es fácil de acceder, ¿no? Pero desde el edificio hay una cuestión con la belleza que es muy interesante, ¿no? Que está planteado ya de disfrute desde el mismo espacio. Por ejemplo, el edificio, bueno, como les decía, es de Andó, pero este edificio a su vez tiene como un trabajo de decoración que fue desarrollado por un equipo que son un estudio, que son unos hermanos, que trabajaron tanto en la parte, perdón que voy un poquito para atrás, tanto en la parte del diseño de iluminación como como también en la decoración de algunos espacios en especial. Me fascinó esto miren lo que es esta escalera en espiral, ¿no? Y las luminarias, cómo juegan también con el efecto del mármol, el hierro, la luz, para crear una luminaria que atraviesa todo el espacio vertical, ¿no? Y que parece repetir de alguna forma los motivos. Me parece tan maravillosa. Y esta otra,
es en el techo de la entrada, es como tenemos que pensar que estamos mirando hacia arriba, hacia el techo, levantando la cabeza, y lo que vemos es esta luminaria, que en realidad es corpórea, está suspendida, y que tiene segmentos de vidrio fundido, ¿no? Que son los que, por donde se emite la luz, como unos collarcitos, digamos. También de estos hermanos, Bruklek, es el diseño, que también me parece precioso, de la cafetería no, más bien restaurante, porque está a cargo de Michel y Sebastián Braque, que son unos chefs que tienen, no me acuerdo si es 1 o 2 estrellas Michelin, así que en realidad es una propuesta que por un lado funciona como un espacio este, dentro del museo y con estas especies de cortinas, ¿no? Que también aluden al lenguaje que está usado en las luminarias, pero también la carta de este restaurante es una carta especial porque se llama Hall o Grains, o sea, en realidad tienen muchos platos elaborados como una especie de guiño a lo que fue antes, ¿no? A partir de cereales. Y además, bueno, obviamente tiene una vista maravillosa hacia los techos de París y es como minimalista, pero bueno, tiene sus toques cálidos, muy interesante como espacio, y también lo de esto que es sofisticado, ¿no? Que la propuesta gastronómica tenga que ver también con la historia de este museo. Pero yendo más allá de lo arquitectónico, que me parece ¿no? Como tan interesante este proceso, digamos, que tiene mucho que ver también ¿no? Con de- el tipo de museo que se plantea ahora y con esta colección de arte contemporáneo, eh, vamos a ver quién es el que impulsó este museo, el dueño del museo. Es este señor que está en el medio, que ahora tiene unos 80 y algo, Pinault, que en realidad comenzó como, creo que tuvo que dejar la educación formal a los 16 años, empezó a trabajar en una maderera y a partir de ahí empezó bueno, a negociar y a hacer su fortuna. Eh, a él le interesaba el arte, como desde siempre, pero comenzó siendo un gustador, digamos, sobre todo del arte postimpresionista, simbolista, naví, fovista, y esta es una de las primeras obras que compró en 1890, de 1891 de Serusier. En la medida en que Pinault se fue metiendo más en el tema de la pintura moderna, empezó también a abrirse a lo que era la producción contemporánea de los años 60, 70, y ahí como que dio un vuelco su colección y comenzó a coleccionar artistas, además comprando mucha obra del mismo artista, es decir, que le interesa a un artista, entonces vamos a ver que no es tanto de repente la cantidad de artistas, sino que es un gran coleccionista de distintas etapas de estos artistas. Tiene desde Rothko a Hirst, bueno, ahora después vamos a ver algunos ejemplos de lo que tiene, y su fortuna, que es una de las fortunas más importantes del mundo, está hecha también porque, bueno, es dueño, él y su familia, por ejemplo, de la casa de remate famosísima de Christie's y de una especie de imperio de moda que tiene marcas como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, tiene las tiendas Fnac de París. Y bueno, él se retiró en el 2001 y le dejó la dirección de todas estas empresas a su hijo, que es el que está a la izquierda de la imagen, que es el marido de la actriz francesa Salma Hayek. Y a la derecha tenemos al nieto del Pinault, fundador de todo esto, que no es hijo de Salma Hayek, pero bueno, acá están las 3 generaciones de Pinault, que, bueno, aparentemente hay como una especie de acuerdo, porque lo que dice el Pinault fundador es que en algún momento pensó en no seguir
generando nuevos proyectos culturales de este tipo, porque también requieren unas inversiones muy grandes y no quería cargar a sus herederos con estas instituciones que serían imposibles en el tiempo en que él las ha podido desarrollar, con el alcance, con el nivel de inversión, serían imposibles desde lo público, ¿no? Entonces, bueno, esto, digo, que él ha creado son colecciones que son privadas, pero que están abiertas al público a un costo, digamos, más o menos promedio de una entrada de cualquier museo. Hoy su colección está valorada en 1.500 millones de euros y tiene, como les decía, bueno, Cindy Shepard, hay algunos artistas que ha coleccionado con especial énfasis, que son muy importantes hoy, pero que él de repente comenzó a comprarlos cuando eran emergentes, ¿no? Y posiblemente ha tenido como una especie de contendiente feroz en alguien que es también como de su generación, que se llama Bernard Arnault, que también es un empresario muy exitoso, también creo que en este momento es más rico que el fundador de Microsoft, no sé, bueno, eso de la fortuna va y viene, pero digamos, está como a ese nivel. Él tiene la marca Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Stella McCartney, compró ahora Tiffany, y también es un coleccionista de arte, más bien moderno y contemporáneo. Y en el 2014 abre este edificio en el Bois de Boulogne, maravilloso, diseñado por Frank Gehry, que de alguna forma fue una especie de mojada de oreja para Pinault, porque Pinault hace mucho tiempo que estaba diciendo que quería tener en París, que era su ciudad, quería tener su propio museo para mostrar en París su colección. O sea, hasta ahora, como habíamos visto, la tenía solamente en Venecia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se va a mostrar de toda esa colección tan amplia que tiene Pinault? Va a mostrar en esta apertura unas 200 obras que son de unos 32 artistas que él eligió personalmente. De estos hay algunos nombres que son muy conocidos, algunos los hemos visto juntos, por ejemplo a Mauricio Catalán, a Marlene Dumas, a ver a quién más hemos tratado, así a Jerry Levine, creo que a James Marshall también, bueno, a Cindy Sherman. Es muy interesante porque de estos artistas son artistas nacidos entre 1950 y 1990. O sea, son artistas que están consagrados, pero bueno, también, digo, creo que en su colección en este momento hay dos solamente artistas que ya no viven, ¿no? Pues él hace una apuesta como muy interesante más allá de la generación. Incluso tenemos acá a Serge Serpas que tiene recién 30 años. Entonces, digamos, tener 30 años y estar dentro de una colección tan importante es realmente habla como de una apertura también, ¿no? Del criterio de la colección de incorporar artistas que son riesgosos, porque son muy jóvenes, no sabemos si ser Serpa mañana no se va a dedicar a otra cosa, a cocinar o a lo que sea, ¿no? En general, las colecciones se arman también muchas veces sobre este tema financiero de cuánta tranquilidad le vayan a dar a la inversión. Así que bueno, esto es lo que va a estar, esta exposición, Overture, va a estar desde mayo hasta el 31 de diciembre. Y siguiendo con este tema, bueno, ¿y cuál es el tema ¿no? que propone para esta primera muestra? Y justamente no hay, como dice su director, ¿no? El punto de vista cliché de la colección Pinault es que se trata de enormes instalaciones provocativas o arte mínimo, ¿no? Es decir,
pero más allá de eso, más allá de cuál sea el formato, Overture en realidad por contenidos está pensado para hacer una muestra que habla de la humanidad, de los rostros, de los cuerpos, o sea, un enfoque mucho más existencial que incluso roza el tema del envejecimiento, de la muerte, pero que no hace hincapié en eso de, bueno, qué tipo de instalaciones son, ¿no? Formal, sino más bien como en un tema que de alguna forma, que es el de la humanidad, nada menos, a través de la representación de los cuerpos, que de alguna forma aúna esta primera propuesta. La escultura, esta que estamos viendo, que se llama El rapto de las Sabinas, es en realidad una escultura basada en una escultura del siglo XVII, de Jean Bologna, pero es una obra de un artista contemporáneo del 2011 que se llama Urs Fischer. Eh, esta escultura con estas otras sillas que lo rodean es como ocupan ese centro, ¿no? de esta envolvente curva que creó Andó, y de alguna forma nos reciben y articulan un poco la idea de toda la visita, ¿no? Esta escultura está pensada, estas esculturas ambas, para derretirse. O sea que dentro de 6 meses, cuando esté por terminar la exhibición, no habrá nada de estas esculturas, porque son de cera y porque el día en que se inauguró la muestra se les prendió fuego, de manera que van a seguir con ¿no? con este proceso de derretirse hasta desaparecer. Es todo un concepto que tiene que ver con el tiempo de la vida, en fin, ¿no? Hay muchos tiempos involucrados ahí, simbólicos, reales, artísticos, humanos, ¿no? En lo que puede despertar esta obra, pero realmente es muy impactante, ¿no? Y además el tamaño, miren lo que es. Y la otra, que es este artista, en realidad es un amigo no es que lo deteste y por eso lo está derritiendo, es una especie, al contrario, de homenaje, el haberlo representado y haberlo puesto, digamos, a la altura de esto otro que es una obra muy famosa. Y además de estas esculturas de cera que se derriten, también hay una obra de Catelán que ahora está adaptada, y bueno, son unas palomas que nos miran, ¿no? Como desde arriba, colocadas así estratégicamente, y son palomas embalsamadas, ¿no? Son palomas reales embalsamadas que están ahí interactuando con las esculturas y con las formas del museo, creando ahí esa presencia también, ¿no? Que nos mira, pero está ahí, que sin moverse. Y dentro de los artistas importantes que quería mostrarles, que tiene esta exposición, está esta mujer, Claire Tabouret, que es una artista que pinta a partir de fotografías y que sobre todo reflexiona sobre este tema ¿no? de lo femenino, de las representaciones de grupos. Eh, Tiene una pintura interesante, ¿no? Como figurativa. La verdad que cuando empecé a mirar cuáles eran los artistas que formaban parte como de esta muestra, claro, muchos son artistas figurativos, o sea, tenemos por un lado esta instalación, las palomas embalsamadas, pero tenemos a grandes artistas pintores. Esta es una de mis favoritas, Marlene Dumas, que es una artista sudafricana que ahora vive en Amberes, tiene la obra que está es esta Mamá Roma, que en realidad está inspirada obviamente en aquel fotograma de la película de Rossellini, ¿no? Y puse una obra que no está en la colección Pinopro porque, bueno, a mí me fascina la forma en que trabaja el retrato, la libertad con la que lo trabaja. Entonces, bueno, este es un dibujo bastante famoso de Marlene Dumas, pero porque tiene esa forma nueva, ¿no? Como de acceder al retrato con lo mínimo,
y logrando una expresividad con una libertad, pero sin embargo sus personajes están ahí, ¿no? Están siempre como muy vivos. Es para mí una dibujante exquisita, además. Y acá tenemos a Peter Doig, que es un muy cotizado artista contemporáneo, que nació en Edimburgo en 1959, pero que en realidad pasó por motivos familiares toda su infancia y su adolescencia entre el Caribe y África. Y entonces su pintura de alguna forma es como siempre está conectada, ¿no? Con estos paisajes, con los verdes, o sea, es como una especie de mirada siempre hacia estos ambientes un poco idealizados y extraños para un artista que nada, que es como inglés, ¿no? Pero es bien interesante y es una de las firmas Peter Doig como más importantes de artistas consagrados que tiene esta muestra. Y el otro, que yo creo que habíamos visto algo de él, es otro artista también muy importante, norteamericano, Marshall, Kerry James Marshall. Él es nacido en el 55, es docente además en varias universidades y tiene toda una obra que está muy destinada a provocar pensamiento y posición sobre cómo se ha retratado, ¿no? a los negros en la historia del arte, o sea, nos han retratado, y qué pasaría si toman esas posturas y toman esa misma delectación que tuvieron los pintores hacia modelos blancos, qué pasa cuando eh, estas miradas artísticas van, ¿no? hacia los negros. Entonces, tiene varias series y esta serie no es que solamente se llame Sin Título la obra, sino que la serie se llama Sin Título. Y también está aludiendo a ese tema, ¿no? de lo que es invisible, de lo que no es visto, ¿no? Y de cómo la historia del arte puede ser revisada y puede hacer que nosotros los veamos de otra manera. Porque incluso esta obra, que es una Venus negra, eh, fíjense que él le puso tres nombres ¿no? como título. Se llama Linda, Cindy y Noamí. ¿No? Entonces uno dice, bueno, pero ¿quién es? ¿Por qué tiene tres nombres femeninos? ¿Por qué? Porque, bueno, Noamí Campbell, ¿no? La bella modelo como de los 90, que bueno, todavía sigue activa, pero que fue como, ¿no? Esa especie de universalización de lo que es ser bella. Cindy, por Cindy Sherman, que también se ha fotografiado a sí misma siendo una mujer blanca, en todas esas exploraciones que hace lo que es la identidad de género, de raza, de edad, de tiempo en el que se vive, supongo que es Cindy Sherman. Linda, les confieso que no sé quién es, pero si a alguien se le ocurre, por favor, capaz que es el nombre, nada, de la modelo que posó, ¿no? Pero de alguna forma estos tres nombres nos abren a esta revisión, digamos, ¿no? De quién es esta Venus, ¿no? Y cómo esta Venus puede haber existido con distintas formas desde distintos ámbitos y con distintas miradas, ¿no? Obviamente. Bueno, otra artista joven es Xinyi Zheng, es china, me encantó su obra, la verdad que es preciosa, y ahí vemos, bueno, la vemos a ella, y vemos arriba, esto sí es una toma ya de la puesta de su muestra, que me pareció, pero realmente me pareció maravilloso lo que pinta y la frescura que tiene y la potencia, ¿no? Pero también es un artista que se podría considerar bastante emergente, pero sin duda, como la gran sorpresa de esta muestra es esta chica que yo la verdad que les voy a confesar, yo encontré que ella había nacido en 1990 y en 1995. Si nació en 1995, debería tener unos 26 años. Pero
en realidad, como no encontré algo que desempatara, puse el 90, porque dije, claro, parte del negocio de esta chiquilina es ser una chiquilina, porque ¿qué pasa? Es una chica joven, que viene de un medio muy vulnerable, que nació y se crió con grandes dificultades en una familia con muy poco espacio, que accede a la formación universitaria en Columbia y que ahí tienes por primera vez su propio espacio vital, su propio cuarto, que empieza a convertirlo también en una obra. Entonces, estas fotografías son de una entrevista muy buena que encontré, en que ella, que además es activista política, que además es poeta, muestra, ¿no?, su lugar y las obras que está creando, que las crea a partir siempre de cosas que rescata, ¿no? De cosas que encuentra en la basura, que le regalan sus amigos, eh, siempre dándole como, ¿no?, como una nueva vida a cosas que de repente estarían destinadas a la basura. Y a partir de ahí ella crea, y crea pintura, y crea objetos, o sea, se maneja como con mucha amplitud, porque también ella lo que dice, y bueno, es también un tema, ¿no?, seguramente que tiene que ver con su identidad, es que el arte que han producido los negros, los morenos, los no blancos, en fin, es un arte que funciona como una especie de, está visto como una especie de estado de ánimo, pero no seriamente, ¿no? Y que es muy distinta la experiencia que se tiene, ¿no?, vital desde esos lugares de vulnerabilidad, que la que se tiene desde los otros lugares. Que a la vez ella hace una especie de defensa, ¿no?, de que hace una apertura y una sensibilidad muy especiales. Entonces dice, y yo rescaté esto porque me pareció tan poético: la zona que habito siempre ha sido apocalíptica. O sea, ella siente que nunca ha estado de verdad en una zona de seguridad, sino que siempre ha estado en esa zona donde se roza, ¿no?, el abismo, el desastre, el fracaso. Eh, entonces siempre habla como de ese apocalipsis. Así que esta niñita y esta es la obra justamente que se exhibe, esta es una de las obras de esta artista que se exhibe ahora en Overture. Y lo que dice el mismo Pinault me pareció interesante, ¿no?, como un criterio. Dice que hay muchas obras de arte contemporáneas, incluso algunas de vanguardia, que un público no aficionado de los museos podría tener dificultades para comprender. Sin embargo, espero que al menos intenten comprender, que abran su mente, de tal manera que puedan ver las cosas de manera diferente, en términos de su propia vida y los asuntos del mundo. Eh, Esto de verlo en términos de la propia vida es hacerlo nuestro, ¿no? Ver cómo conectamos con ese otro que de repente tiene una experiencia diferente, pero que es como nosotros, ¿no? Como que nos está abriendo, digo, que seguramente tiene muchas experiencias con las que podemos empatizar o podemos acercarnos o podemos haber sentido las mismas cosas, aunque nos hayan tocado circunstancias diversas, pero también los asuntos del mundo. Los asuntos del mundo son esos grandes temas, ¿no?, que atraviesan la contemporaneidad del siglo XX, ¿no?, y estos tiempos que estamos viviendo del siglo XXI, eh, y que nos conectan, digamos, con el mundo. No somos, no estamos aparte, sino que estamos involucrados, imbricados en una cantidad de dinámicas, ¿no?, que tenemos que entender que forman parte de nuestras, también de nuestras vidas propias, ¿no? Y él lo que dice, que también coincide con esta artista y con muchos, y lo venimos viendo desde terapia, aquella exposición del Malva, dice, realmente creo que el arte es la mejor medicina. O sea que de alguna forma, ¿no?, esta muestra funciona como medicina también, ¿no?, para
poder conectar con esas otras sensibilidades para sentirnos parte. Y esto me lleva a estas muestras que increíblemente coinciden este año, en Berlín y en Londres, sobre el pensamiento de una filósofa que es muy importante dentro de, ella no le gustaba que le dijeran filósofa, pensadora, Hannah Arendt, sobre lo que pasa en el siglo XX, ¿no? Y que todavía nos toca y obviamente nos condiciona y condiciona una cantidad de cosas que sentimos y cómo actuamos. En Berlín, justamente, que se van a cumplir, vas a llegar, Carmen, en un momento maravilloso, porque justamente se cumple aniversario, creo que son 200 años, de la fundación de Berlín, y hasta octubre va a estar en el Museo de Historia de Alemania esta exposición que se llama Hannah Arendt y el siglo XX. Hannah Arendt nació en 1906 en una familia intelectualmente como muy, muy culta, muy abierta también. Eran judíos asimilados, digamos, que no eran especialmente practicantes, y ella muy joven ya comenzó sus estudios universitarios, bueno, tiene un muy conocido romance con Heidegger, se va a ir de Berlín a estudiar a otra universidad, como para alejarse un poco de ese escándalo, y ahí va a conocer, por ejemplo, a Jaspers, o sea, es una mujer que atraviesa estos años, ¿no? Del siglo XX, hasta 1975, haciendo una gran cantidad de relaciones con intelectuales de su época, de confrontación, pero sobre todo amistad, incluso con Heidegger, que en un momento se vuelve, se hace el partido nazi en los 50, ella vuelve a tener amistad, ¿no? Pero Martin Buber, bueno, Weber, Jaspers, o sea, realmente, bueno, fue muy protectora de Walter Benjamin, nada menos. Es una época muy maravillosa, ¿no? Como desde el punto de vista de esos diálogos, pero también ella fue como muy abierta, ¿no? A ser estimulada y a estimular a los demás. Sin embargo, es una pensadora tan independiente, eh, que es una pensadora incómoda para muchos, ¿no? Porque además ella fue igualmente crítica con el nazismo que con los totalitarismos de izquierda. Entonces, digamos, siendo judía y habiendo estado muy comprometida con salvar gente y bueno, y con el movimiento sionista, igual fue crítica de los consejos de judíos que habían actuado, ¿no? En connivencia con los nazis. Eh, es una figura todavía como muy, ¿no? Como muy ética, porque además no solamente ella trabajó y muy profundamente el tema, ¿no? De ser judía, de la identidad judía, de lo que significaba el antisemitismo, sino que además cuando se va en la época de la Segunda Guerra, consigue huir, también con aquel Fray, qué personaje, aquel que hizo salir a los poetas y pintores surrealistas de Marsella. Bueno, ese mismo Fray logró que Hannah, su madre y su marido salieran también de Marsella rumbo a Estados Unidos. Una vez que estuvo en Estados Unidos también eh, se comprometió y elaboró pensamientos súper interesantes sobre el racismo en relación a los negros y también sobre el feminismo. Entonces, ella realmente es como una especie de testigo muy lúcido y muy crítico de todo lo que sucede, ¿no? en el siglo XX. Y me parece que, bueno, Berlín le hace un homenaje con esta exposición, que hay fotografías, que hay escritos, bien interesante, ¿no? Alguien que tiene mucho que ver de cómo también los alemanes se miran a sí mismos hoy, ¿no? De otra manera, porque ella habló también, bueno, cómo nos vamos a mirar a nosotros mismos después. Dentro de las teorías, digamos, que ella elaboró, hay una que es muy conocida,
que tiene que ver, que resulta como, es muy movilizadora, ¿no? Que es sobre la banalidad del mal, que básicamente ella desarrolla después de haber ido como periodista al juicio de Eichmann en Jerusalén, y que partiendo de la idea de Kant de que hay un mal radical, eh, se veía, ¿no? Como ese tema de ver al enemigo como un monstruo, como alguien que haya sido capaz de hacer esto, ¿no? Realmente estaba desquiciado, en fin, tenía, ¿no? Como cierto sadismo, patología, para, digo, ¿cómo podemos sino explicar, ¿no? Esa cantidad de muertes, las condiciones espantosas de vida, de traslados y todo lo demás. Y ella lo que descubre en el juicio y justamente que se trataba de un burócrata, ¿no? Que se trataba de alguien que tenía una especie de disociación entre su vida familiar, eh, sus objetivos, es decir, que en realidad los campos y todo el exterminio y todo lo demás habían sido tratados casi como si fueran fábricas, ¿no? Fábricas donde la eficiencia de los que manejaran y conseguían hacer más cantidad de traslados, trasladar más personas, eh, podían esperar también ser ascendidos, y que eso era realmente lo que le preocupaba, ¿no? A este hombre responsable de la muerte horrible de tanta gente. Era que en realidad él cumplía órdenes. Entonces, eso nos pone frente a esa duda, ¿no? Cuán monstruosos podemos ser aún cuando pensamos que estamos siendo buenas personas. Creo que ahí hay un punto que es muy interesante, ¿no? Junto con otras cosas, pero que ella plantea y que realmente no tiene como una solución desde el punto de vista filosófico fácil, porque la solución fácil es decir, eran monstruos, ¿no? Pero sin embargo, cualquiera de nosotros puede tener un monstruo adentro y eso es mucho más perturbador. Por otro lado, esta exposición entonces de Berlín es una exposición dentro del marco histórico, ¿no? de los momentos de la época en que atraviesa Hannah Arendt en su vida. Y por otro lado, en Londres se hizo una propuesta en esta galería que se llama Richard Salton, eh, que son 8 propuestas de exposición que coinciden con 8 ensayos que ella publicó, este, que se llama, ¿no? Entre el pasado y el futuro, 8 ejercicios, eh, que justamente trabajan, reúnen la obra de 3 o 4 artistas trabajando sobre cada uno de estos ensayos. Y lo que me pareció súper interesante es que de alguna forma la idea que ellos recogen como eje es que somos libres de cambiar el mundo y comenzar algo nuevo en él, ¿no? Que es una apuesta muy optimista también a que, bueno, sí podemos hacer, sí podemos comenzar de nuevo, sí se puede refundar sobre otras bases. Esta exposición de arte está a su vez acompañada por una obra que se le pidió a Laima Leighton, que es una compositora brasileña, que generó música especialmente para este ciclo de exposiciones. Es bien interesante la música. eh, yo les voy a pasar el link, está acá, lo pueden escuchar, es bien, bien interesante. Y de estas, bueno, yo elegí nada más que 2 ciclos. Este fue entre el 26 de abril y el 6 de junio. eh, es sobre el concepto de la historia y, y bueno, reúne, ¿no? Un poco acá hay algunas fotografías de las salas, y reúne a varios artistas. Este es muy importante, Peter Kinner, es un artista nacido en 1949 que estuvo muy involucrado en el nacimiento de un arte como político, ¿no? Que se da entre los 60, los 70, él continúa en los 80, y acá vemos una exposición del callejera de Londres de los 80, pero ha generado obra especialmente como para esta exposición, que es un poco lo que vemos acá en la imagen de la derecha, algunas obras de él. Él trabaja, digo, desde un punto de vista como muy político, temas políticos,
que tienen que ver justamente con la exclusión, con el concebir, digamos, el mundo desde esa postura, ¿no? De crítica de cómo se maneja. Vivian Cortland es una artista sudafricana del 57 que tiene estos bellísimos cuadros que son a veces, en realidad más que cuadros son como tapices porque ella trabaja sobre arpillera y va uniendo, a veces bordando imágenes, como imágenes que han sido ya como no tan tratadas, tan reproducidas que se vuelven, que pierden sentido, ¿no? Que llegan a lo kitsch, que tiene que ver justamente con este tema de los territorios, ¿no? De lo colonial, de la mirada esa como generalizadora, ¿no? De los colonialistas sobre los lugares en los que actúan. Y compone, ella en general compone mapas, poemas, canciones, historias que en realidad tratan como de superar el problema que para ella tiene de la pintura como un límite de la narración, ¿no? Como que es un lenguaje que se vuelve complicado para la narración. Entonces ella lo expande y abre su producción artística a mapas, poemas, en fin, o sea, le da como varias formas, pero lo que expuso acá en relación a Nardant, justamente que también eh, elaboró pensamientos sobre las relaciones coloniales y el ver al otro como que no es humano, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacerle cualquier cosa, lo podemos esclavizar, llevar, traer, como una base, ¿no? También de lo que pasó con los nazis en la Segunda Guerra, eh, es bien interesante. Y esta artista es una artista israelí, Bracha Ettinger, del 48, eh, que trabaja desde un punto de vista como muy subjetivo. Ella es psicóloga, es artista, eh, es escritora también, y y su tema básicamente es como las vivencias interiores de mujeres que han sido sometidas a violencia durante el Holocausto. Ella perdió a su familia, eh, ahora no recuerdo a ver si lo tengo acá, no, perdón, este, bueno, su familia fue asesinada en un bosque de nombre polaco, pero no recuerdo, eh, otras mujeres de su familia estuvieron en campos de concentración, es decir, que es una historia que ella tiene como muy viva y que además siente que de alguna forma no ha terminado del todo, que hay otras violencias que también afectan a las mujeres, pero su mirada no es sobre esas cosas que les pasaron, sino sobre cómo es la autopercepción, ¿no? De esas mujeres y cómo es esa vivencia subjetiva también de esos tránsitos dolorosos. Eh, me pareció bien interesante. Eh, Esta es una artista, Duyuri, que ella hace como una especie de crítica, ¿no? A lo que surge de la observación directa. Entonces, en realidad lo que hace es tensionar algunos materiales y hacer que la plasticina se comporte como si fuera otra cosa, ¿no? Trata de tensionar lo que los materiales dan y hacerlos dar otra cosa, como para decirnos, cuidado, eso que nosotros pensamos que es duro en realidad es blando, o lo que es blando es duro. Es decir, que hay una verdad que pensamos que entendemos porque miramos mármol y ya nos da ¿no? La textura, la temperatura, eh, el color del mármol, y todo eso puede ser falso, ¿no? Entonces, en realidad ella trabaja mucho con este tema de estas esculturas y estas instalaciones que lo que hacen es como obligarnos a repensar lo que pensamos que sabemos. Es bien interesante desde el punto de vista conceptual. Quizás esta obra no sea como muy expresiva, pero sí, está bueno para ver otras también. Y Lerato Yadit habla también del tema de del borrado cultural. A mí esto sí es un tema como que no lo había visto como expresado con tanta claridad,
y que me parece sumamente importante, ¿no? Como en realidad, como donde estemos, en el lugar que estemos, a veces como docentes, como artistas, eh, somos cómplices, ¿no? De no luchar para que se cuenten las cosas como fueron, o como pensamos que fueron, o con más datos, ¿no? Que haya una narrativa histórica, por ejemplo, del arte, que sea más inclusiva y más precisa, ¿no? Como a veces repetimos simplemente juicios que se han elaborado, ¿no? Prejuicios en realidad, que se han elaborado y que no se han revisado, y dejamos y seguimos hablando de algunos artistas y no de otros, ¿no? Entonces, en realidad es una narrativa que de alguna forma es problemática y que además domina la propia actividad del artista, ¿no? Es decir, que también la inactividad respecto a qué se cuenta y cómo se cuenta, también es problemático, ¿no? Así que bueno, ella es fotógrafa y básicamente trabaja con fotografía y también con texto, ¿no? Porque fíjense, sé lo que significa un puño cerrado. O sea, ya no es lo mismo ver la imagen esta, ¿no? Del puño cerrado que verlo con el título. Sé lo que significa un puño cerrado, ¿no? Del 2020. Así que bueno, esto fue un poco andar como por esos terrenos donde se encuentran la filosofía y el arte. Y quería terminar con dos mujeres muy viajeras. Este, eh, en realidad, la buena noticia es que a partir del lunes, del primero, va a estar abierto el Museo Gurvich, va a estar abierto de 12 a 18, los sábados de 11 a 15, que va a tener una entrada gratuita entre el primero y el 8 de julio, así que se puede aprovechar en el marco de la reapertura y que viene con una cantidad de cambios que no están reflejados en su página todavía, pero bueno, de cambios de la propuesta museística. Esto un poco lo que hablábamos, ¿no? Que muchos museos aprovecharon este tema de la pandemia para revisar, para trabajar más a fondo, para hacer cambios, ¿no? Y quería referir en especial a esta exposición que se llama Una mirada en lo sutil y eterno, que también fue una exposición que estaba programada y armada para marzo, sobre la obra de Elsa Andrada. Está también Texturas en caleidoscopio, de un artista que trabaja en tapiz, María Julia Monti, joven, muy interesante, pero quiero hablar de Elsa Andrada. Elsa Andrada nació en Montevideo en 1920 y murió en Nueva York en el 2010. Se cumplirían este año sus 101 años. Bueno, ella no llegó a tenerlos, pero es una artista que en general, como que cuando uno piensa en Elsa Andrada, sí, claro, la esposa de Augusto Torres, ¿no? Y ella de alguna forma se puso también en su vida cotidiana, en sus relacionamientos, un poco en ese lugar, ¿no? Bueno, el importante acá es Augusto, la obra de Augusto, ¿no? Lo que Augusto siente, quiere, piensa, y no, ella tuvo como una especie de presencia casi inadvertida, ¿no? Fíjense que hizo nada más que dos exposiciones individuales en su vida. Una fue en los años 50, otra en los 60. O sea, es muy loco, ¿no? Como pensar que alguien que ha tenido una producción tan importante solamente se haya animado de alguna forma a mostrar su obra en dos ocasiones. Sí, ella participó de una cantidad de instancias colectivas, pero no de ese desafío, ¿no? De mostrarse de otra manera. Tuvo una vida de muchos viajes, muy nómade, hasta que en 63, 64, finalmente tienen esta casa, que es del arquitecto Le Borgne, es una casa que se estudia en la Facultad de Arquitectura, aunque es muy chiquita, que es una casa, digamos, taller, diseñada para ellos a su medida, y que está ahí entre Punta Gorda y Carrasco, y que justamente fue como
bueno, el primer lugar donde ella anida y además decora con, bueno, con un criterio muy constructivista y es sede de una colección maravillosa de piezas que se han traído de viajes. Entonces, bueno, es una etapa esa también de cambios en su pintura, pero de esa especie de asentamiento. Pero ya en el 72, 73 ellos se van a ir a vivir a Barcelona. Después de la muerte de Augusto en el 92, ella vuelve a vivir a Montevideo, pero después se va a Nueva York a vivir con su hijo y va a morir en Nueva York en el 2010. Así que eh, en realidad son varias las etapas de Elsa Andrade y como que la primera etapa es esta como de un periodo formativo, ¿no? En el taller Torres, en el que además tiene un papel importante porque ella gana, por ejemplo, una especie de concurso interno del taller eh, con un diseño para un vitral, forma parte del equipo que pinta los murales del Sambois, que ahora están en eh, en la Torre de Antel. En fin, tiene como todo un periodo, ¿no? Muy, muy rico, muy importante, pero con esa enseñanza, digamos, que era bastante autoritaria, ¿no? De estar dentro del taller. Después del 49, una especie de etapa de transición, entonces vamos a encontrar que, bueno, viajan mucho, ¿no? En los años 50 hasta que se vuelven a Montevideo, y ahí vamos a encontrar una cosa muy interesante y es como ella va y viene ¿no? Desde distintos lenguajes como con una facilidad increíble. Y va a encontrar ahí a partir de los 60 como su forma de expresión más personal, que estaba sin duda alimentada, ¿no? También por estos viajes, por estas experiencias. Fueron viajeros muy atentos, ¿no? Muy sensibles, Augusto y ella. Y por suerte, esta colección de más de 2000 piezas que tienen arte eh, norteamericano, tradicional, de Nepal, en fin, de todos los lugares donde anduvieron, fue cedida en comodato por su hijo en el 2012 al MAPI, que encontró que además era una colección increíblemente bien mantenida y conservada, y ¿no? Como muy amorosamente conservada, y hay un misterio que no se sabe, pero por qué todas las cajas y todos los lugares donde estaban guardadas estas piezas tenían muchos granos de pimienta, que posiblemente parece que era una forma, que es una forma popular de mantener alejados a los insectos. Pero bueno, la vamos a encontrar ella siempre como ¿no? Como una artista en la pintura, como muy sutil, muy interesante, aunque esté dentro de la escuela, ¿no? De Torres García, en cuanto a estas miradas del paisaje, uno ve que hay algo en ciertas eh, perspectivas, en ciertas formas en que, ¿no? Que se mueven, por ejemplo, esos arcos ahí, que está como saliendo hacia otro lado, es decir, tiene una especie de poética que está dentro del lenguaje del taller, pero que va como para otro lado. Esta naturaleza muerta es del 51. Les voy a confesar que no sé si todo lo que voy a mostrar va a estar en la muestra. Algunas cosas las saqué de notas sobre la muestra que se hicieron en marzo, y otras de lo que hay en el Museo de Artes Visuales, que posiblemente también colabore. O sea, es la primera exposición que se hace del Sandrade antológica, entonces pienso que eh, va a haber bastante, ¿no? Se van a ver por primera vez algunas piezas, pero bueno, es posible que también las obras que están en el Museo de Artes Visuales vayan para ahí. Pero de cualquier manera, había otras, pero esta me pareció tan linda que quise ponerla. Este, Ella va a ir y volver, ¿no? Siempre como desde el constructivismo más o menos figurativo, pero eh, como por acá, por la mitad de los años 50, encuentra esto muy impactada por de Quirico, ¿no? Va a encontrar esta otra perspectiva, ¿no? Esta otra forma que no deja en realidad lo constructivo,
cómo lo estructura, pero tiene otra poética, ¿no? Se parece un poco también a la, no sé, también se acuerda de la pintura de Morandi, del italiano, ¿no? Pero además estas perspectivas son metafísicas, o sea, está claro que ya no se están eh, refiriendo al mundo, ¿no? Como de lo real, sino que están abiertas a esa otra existencia. Pero ella, como les decía, va a 2 años después, va a hacer esta composición de formas, que obviamente responde mucho a lo que eran las preocupaciones sobre y la geometría, ¿no? Que también estaba avanzando en el lenguaje. Pasa como la abstracción, ¿no? Como, y también es muy buena, también es muy interesante lo que hace. Y en el 68, vamos a ver, bueno, a partir del 65 va a volver como a esto, como a esta metafísica, con otro lenguaje más figurativo, incluso hasta podríamos decir medio impresionista en el tratamiento del cielo, con otro color. Después, en su obra posterior, va a seguir ya con una paleta un poco más asordinada, pero con estas perspectivas y estos estudios, digamos, ¿no? De estos espacios que parecen como mucho más oníricos. Esta quizás es la parte como más personal, ¿no? De su obra, si bien en realidad podemos ver que también dialoga con la obra de Torres, de Augusto Torres, de alguna forma hay algunas obras que uno dice, bueno, obviamente esta gente estaba viviendo y pintando juntas, o sea, es bastante lógico que hubiera un trasvase entre uno y otro, pero es una exploración como con eso, ¿no? Con una libertad y una poética que no están presentes de la misma forma en la obra de Augusto Torres. Eh, También el color, la forma de la pincelada, es realmente interesantísimo y pienso que nada, hay que ver estas obras porque no sé hasta dónde la fotografía les hace justicia, ¿no? Pero fíjense esas figuritas que están ahí, ¿no? Como enmarcadas en la arena, en la playa, eh, el tamaño, ¿no? El tamaño de las otras cosas y el color que tiene una especie de sutileza maravillosa, ¿no? Es, me parece, bueno, este es de 1989, este paisaje metafísico. Es tan bello, tan poético. Pero bueno, vamos a pasar a otras poéticas para terminar. Y esta es una muestra que a mí me llamó, y la verdad que hace meses que quería hablar de ella. Me llamó muchísimo la atención. Es de una fotógrafa eh, que se llama Diana Marcosian, que tiene un apellido bien armenio, que trabaja desde Estados Unidos, se crió allí, ha trabajado para agencias importantes como Magnum, pero desde el principio, como de su carrera, ya tiene una mirada hacia lo documental que es también como una mirada más poética, entonces tampoco, si bien ha trabajado y hecho varios reportajes para medios internacionales de estos este, muy conocidos como National Geographic, en realidad tiene una mirada como conceptual que a veces le ha hecho que, por ejemplo, nada, renunciar a trabajar en Magnum, que es una agencia que todo el mundo, todos los fotógrafos del mundo quieren trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ella? Bueno, que encuentra eh, justamente en este proyecto, que es un proyecto muy personal, encuentra como esa unión, ¿no? Entre lo documental, entre el cine, entre la escritura, la fotografía, el archivo, y una poética, digamos, propia de algo vivido en primera persona, que es nada menos que una historia que de alguna forma incluso para ella quedó un poco oculta, y es que cuando ella tiene 7 años, vivía en Moscú con su papá y su mamá, en medio de la noche la madre la despierta a ella y a su hermano, y así de buenas a primeras le dice que tienen que levantar porque se van de viaje. Era el año 96, esa familia estaba viviendo realmente muchas dificultades, dificultades que se vivían
en ese momento ¿no? del derrumbe económico. Los dos padres eran universitarios, el padre ingeniero, estaba haciendo un doctorado, la madre era estudiante de ciencias económicas, o sea, era gente que se había ido a Armenia además para poder estudiar y hacer una carrera en Moscú, es decir, gente académica, pero bueno, se habían quedado sin trabajo y en realidad la madre se pasaba la noche caminando, buscando botellas, el padre hacía unas matrioshkas para poder sobrevivir, una cosa muy terrible, ¿no? Lo que estaban pasando. Y todas esas dificultades también, bueno, complicaron la relación de la pareja y el padre se empezó a tener una relación con otra mujer, entonces, bueno, esas tensiones se sentían, digamos, aunque ella no supiera exactamente lo que estaba pasando, sí sabía que el padre de repente se iba y no volvía por un tiempo y de golpe volvía, ¿no? Entonces ella cuenta, ¿no? Que dice, salimos sin despedirnos de mi padre y al día siguiente aterrizamos en un mundo nuevo, América. Fíjense lo que es ser, ¿no? Como para una nena de 7 años de golpe, que te despiertes en la noche, te subís a un avión y al otro día, ¿no? Llegó a un lugar con un clima, un cielo, un paisaje, una cultura totalmente diferente. Eh, esta exposición se abrió en el 2020 y esta es como la imagen más icónica, se llama La Llegada, justamente es una especie de representación simbólica de la madre con los 2 niños desde Santa Bárbara. Ella es la artista Diana Marcosian, nació en el 89, y bueno, como le decía, ha tenido eh, trabajo como profesional y con viajes, de New Yorker, New York Times, National Geographic, o sea, tiene una carrera profesional importante y a su vez el tema de hacer otras exploraciones más desde el punto de vista documental, ¿no? Ha trabajado en Chechenia, con vidas de muchachas, eh, sobre los sobrevivientes del genocidio armenio, sobre la reconexión con su padre, porque qué fue lo que alimentó esta salida, digamos, no como así de golpe de la casa, fue que en realidad había en esos años la primera novela norteamericana que se vio en la televisión rusa fue justamente una que llamaba Santa Bárbara y que transcurría en Santa Bárbara, California. Entonces, fue el primer contacto, ¿no? Con esa cultura, con la forma, el sueño americano, la forma de vivir, y fue tan impactante para la madre que en algún momento se le ocurre que la salida está en irse, casarse con un americano y llevarse a esos 2 niños ¿no? De todo ese panorama que era ni familiarmente estaba bien y que además venía tan complicado desde el punto de vista, ¿no? De lo, de lo cotidiano, del hambre, de las filas, de todo eso que no se le veía salida. Y entonces escribe, se ofrece como novia por correo y comienza una relación de correspondencia, de llamadas telefónicas con un hombre que le manda fotos, un señor mayor, muy, muy guapo, y en un momento decide entonces irse y casarse, ¿no? Con él. Eh, esta historia ella de alguna forma la explora, ¿no? Por medio de dos maneras. Por un lado, bueno, este tema de anunciar a su familia que va a hacer este proyecto, que el proyecto es como una especie de ficcionar, de hacer una película con actores, con decorados que se parecen a los lugares donde vivieron, con ropa como la que usaban los padres. Y por otro lado, además va a escribir sobre la experiencia, entonces hay un libro sobre esta Santa Bárbara, ¿no? Entonces va a mezclar fotos de archivo con estas fotos, ¿no? Que se están produciendo ahora, y va a tratar de tomar la mirada de su madre sobre lo que pasó, para también entender a su madre, porque en realidad tiene una relación bastante tensa, y entender esa madre que de alguna forma los dejó sin padre, sin patria,
sin idioma, ¿no? Con todo eso que tiene que ver esta cuestión de, ¿no? de ser así de repente, poco menos que abducido, ¿no? Desde una realidad hacia otra. Em, entonces, lo que ella presenta, digamos, ahora ya como una mujer adulta, tratar de entender ese sacrificio que la madre hizo y al que también, ¿no? Como que lo sometió. Entonces, muy interesante toda la producción, digamos, de los elementos, como eran para reconstituir ese apartamento, ¿no? Chiquito, en Moscú, para encontrar un actor que pueda ser de su padre, que se parezca a su padre, todo el tema, bueno, ¿no? De la reconstrucción como del vestuario. Acá vemos a su madre vestida de novia, porque bueno, también para la madre el tema de llegar no es maravilloso, ¿no? Porque también se encuentra con que, bueno, el señor que ella pensaba que era tan rico, tan buen mozo y todo lo demás, en realidad estaba un poco estropeado, tampoco era tan rico, en fin, o sea que todo eso que ella había comprado de alguna forma del sueño, ¿no? A través de la telenovela, bueno, no, la realidad era bastante menos, menos agradable, ¿no? De lo que parecía. De cualquier manera, el hombre fue como muy afectuoso con Diana y con su hermano, hasta que en un momento, 9 años después, eh, están haciendo a punto de mudarse Santa Bárbara a San Francisco, y el padre, este padrastro, marido, deja a Esbelta, a la mujer, a la mamá y a los niños y nunca vuelve, no vuelve, o sea, los abandona también, ¿no? Eh, que esto duró 9 años, lo mismo que había durado la serie en televisión. Eh, Dentro de este proyecto, Diana Marcosian viaja a Armenia y se encuentra con una valija que su abuelo ha dejado con los retratos de ellos chiquitos, porque en realidad no sabían dónde estaban. Entonces escriben una cantidad de cartas que se las devuelven sin tener mucha idea de cuáles pueden ser posibles direcciones, como si tiraran botellas al mar. Esa familia desesperada pone avisos, explica que la madre se ha llevado, ¿no? A los niños sin aviso, que no saben dónde están. Entonces, es toda la historia, digamos, ¿no? De esa familia que desgarrada y también del dolor, ¿no? De esa búsqueda que se hace por muchos años y que hacen los abuelos de ella, el padre, tratando de encontrarlos, ¿no? Tratando de saber dónde están. Incluso una camisa que el abuelo se había comprado, ¿no? Para ir algún día a la boda del hermano de Diana. O sea, un niño que ni conocía ni sabía nada que había pasado. Y lo que encuentra también Marcosian es que cuando va a ver a su padre, que vive en el mismo apartamento en Moscú, así como hecho pedazos, y bueno, tiene una vida bastante, se ha casado de vuelta, tiene una hija, pero bueno, en realidad tiene una vida donde ella siente que en conexión con ella que le gusta estar sola, el padre también le gusta estar solo, pero no pueden conectar demasiado, pero descubre que hay un pasado feliz entre su padre y su madre, ¿no? Ahí vemos a la izquierda una escenita de ellos dos, ¿no? Como abrazados, que estuvieron enamorados, de que fueron felices, y que después, entonces, eh, esa imagen fue borrada, como la madre se llevó fotografías y recortó la imagen del padre, ¿no? Como, entonces le dice a su madre en un momento, ¿sientes que nuestra historia es como una telenovela, mamá? ¿No? Y la madre le dice, es la vida, ¿no? La vida es así. No hay que darle mucha vuelta más. Acá está el padre de ella fotografiado ahora, ¿no? Como ya estuvo 15 años sin verlo, pero después, bueno, ha vuelto ¿no? Y ha tratado de restablecer ese lazo y lo ha también lo ha fotografiado, ¿no? Pero con ese problema de que en realidad se dio cuenta también, esto es muy fuerte, ¿no? Como que ella no se había dado cuenta cuánto
afecto había desarrollado incluso por su padrastro, ese que también, ¿no? Que es el que se va. Pero bueno, es la historia de un viaje raro, ¿no? De vueltas. Así que bueno, hemos tenido bastantes viajes para una jornada viajera.